Bien, en este problema tenemos que calcular el valor del campo eléctrico resultante en los puntos A y B, sabiendo que la carga 1 es menos 3 por 10 a la menos 5 coulomb y la carga 2 es 4 por 10 a la menos 5 coulomb. Acá tenemos un triángulo rectángulo donde hay una hipotenusa, un cateto 1 de 35 centímetros y un cateto 2, podemos decir, de 20 centímetros. Lo primero que vamos a usar entonces es el teorema de Pitágoras para calcular cuánto vale la hipotenusa. Sabemos que la fórmula es de esta manera. Entonces vamos a calcular la hipotenusa. Nos queda, este lado valía 35, el otro 20. Entonces si despejamos nos queda la raíz de este número al cuadrado más ese número al cuadrado. Nos da 1225 más 400. Esto nos va a dar la raíz de 1625 y finalmente el resultado es 40,31 y como estamos trabajando en centímetros, el resultado en centímetros. Entonces ponemos acá 40,31 centímetros. Perfecto. Bien, luego que vamos a hacer, vamos a calcular este ángulo que tenemos acá. Entonces vamos a utilizar para calcular el ángulo, tenemos un cateto adyacente y un cateto opuesto. Por lo tanto, si recuerdan las relaciones trigonométricas, si no pueden verla en otro video, acá vamos a usar la tangente del ángulo alfa, que la tangente del ángulo alfa va a ser igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces vamos a escribir los valores. Tenemos tangente de alfa igual, bueno, y el cateto opuesto, el opuesto a este ángulo alfa es este lado de 35. Entonces escribimos 35 dividido 20. Las unidades no importan, pues se terminan cancelando. Entonces me queda la tangente del ángulo alfa es igual a 35 sobre 20. Entonces alfa es igual a la inversa de la tangente, o sea, que es el arco tangente. Se escribe también así, como tangente a la menos 1 de 35 sobre 20. Bien, y este número da 1,75. Y finalmente el valor de la cuenta es 60,25. Entonces el valor de alfa es 60,25. Podemos ponerlo también en grados hexagesimales como 60 grados y 15 minutos. También vamos a poner acá 60 grados 15 minutos. Nosotros seguramente vamos a trabajar con la aproximación de que el ángulo vale 60 grados y eso ya nos va a servir. Entonces vamos a calcular ahora sí el campo debido a la carga 1 sobre el punto A. Entonces tenemos que usar la fórmula, o sea, este es el punto. Vamos a usar la fórmula K por la carga dividido la distancia al cuadrado. La distancia esa que está ahí. K vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Por la carga 3 por 10 a la menos 5 coulomb. Y la distancia
que vamos a usar es esta que está acá. Que es igual a 0,2 metros. Entonces ponemos 0,2 metros. Y lo elevamos al cuadrado. Entonces, el campo 1, vamos a multiplicar 9 por 3. Esto da 27. Y ahora nos queda 10 a la 9 por 10 a la menos 5. Esto es 10 a la cuarta. Porque se suman los exponentes y 9 menos 5 es 4. La unidad del Coulomb se cancela y nos queda solamente una de Coulomb abajo. Y acá tenemos que la distancia es 2 por 10 a la menos 1. Y si elevamos esto al cuadrado nos queda que al distribuir el cuadrado esto es 4 por 10 a la menos 2. Y si lo distribuimos también a la unidad nos queda el metro al cuadrado. Ese metro al cuadrado lo vamos a anular con la unidad que tenemos arriba. Y nos queda esto que lo vamos a poner acá abajo. 4 por 10 a la menos 2. Y la unidad que es el Newton sobre Coulomb. Finalmente el campo debido a la carga 1. Esto es 27 sobre 4. Esto da 6,75. Al menos me había olvidado. Eso significa que va a apuntar en la dirección hacia la carga. Y tenemos 10 a la cuarta menos 2. O sea, porque es 10 a la cuarta sobre 10 a la menos 2. Y esto da 4 menos 2. En el caso de los exponentes da 6. Entonces queda menos 6,75 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. Eso significa que el campo eléctrico apunta hacia la carga y vale 6,75 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. Ahora en el caso del campo de la carga 2, escribimos la fórmula, es K por Q2 sobre R cuadrado. Y esto se escribe así, tenemos K, que es una constante, tenemos el valor de la carga 2, que es 4 por 10 a la menos 5, Coulomb, y tenemos la distancia que lo podemos escribir como 0,403. Esto lo escribimos acá abajo y lo elevamos al cuadrado. Entonces tenemos que el campo eléctrico de la carga 2 es 9 por 4, 36 por 10, otra vez esto es 10 a la cuarta. Y la unidad después escribimos seguramente igual que antes. Y este valor de la distancia al cuadrado nos va a dar 0,16 metros cuadrados. Y la unidad newton sobre metro cuadrado sobre Coulomb, porque esto se anuló igual que antes. Y el metro cuadrado también se cancela. Y finalmente estos valores, si hacemos la cuenta, da 2,22 por 10 a la sexta. Y la unidad otra vez newton sobre Coulomb. Lo cual significa que al ser positivo el campo eléctrico apunta en sentido positivo, o sea, sobre la recta que va de la carga 2 al punto A. Trazamos el vector campo eléctrico que apuntaría en esta dirección y el valor es 2,2 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. Bueno, en este gráfico hice el triángulo y señalé el campo 1 y el campo 2 que salen del vértice donde estaba el punto A. Acá tenemos el campo
correspondiente a la carga 2 valía 2,22 por 10 a la sexta newton sobre coulomb. Y el campo debido a la carga 1, 6,75 por 10 a la sexta. Como ven, las flechas reflejan aproximadamente la escala. Acá tenemos el ángulo de 60 grados. Y la resultante va a ser esta recta, o sea, este vector en negro. Y ese ángulo, por lo tanto, va a ser de 120 por tener un ángulo llano entre 60 y 120. Vamos a usar el teorema del coseno, ya que el ángulo entre los vectores, campo 1 y campo 2, no es de 90 grados, o sea, es de 120. Vamos a tener que estos dos segmentos son iguales y por el momento no vamos a utilizar esta escala porque es lo mismo. Entonces vamos a utilizar solamente estos valores para calcular la resultante. Vamos a usar que este segmento es 6,75 y este segmento es 2,22. A esto le vamos a llamar A y esto le vamos a llamar B. Entonces la resultante al cuadrado es, según el teorema del coseno, a cuadrado más b cuadrado. En este caso vamos a usar la fórmula que tiene el más, 2 por a por b, por el coseno del ángulo, vamos a llamarle beta, es este ángulo de 120 grados. Entonces tenemos la resultante al cuadrado, ponemos acá 6,75, 2,22. Bueno, después, como todo está elevado por 10 a la 6, lo podemos poner al final sobre el resultado y va a ser lo mismo que estar ahora multiplicando y elevando, aplicando la raíz. Finalmente va a quedar como aplicar otra escala al problema, pero el resultado va a ser el mismo. Por coseno de 120. Entonces la resultante, acá vamos a escribir lo que nos da esto: 45,56 más 4,84, que es 2,22 al cuadrado, más toda esta multiplicación da 29,7. Y el coseno de 120 es menos 0,5. Entonces el tercer término nos va a quedar restando finalmente. Y toda esta cuenta, bueno, podemos escribir 50,84, que es la suma de los dos primeros términos, y nos va a quedar menos, con este menos y el menos que tenemos acá, más por menos menos, 29,7 por 0,5, que es 14,85. Y la resultante finalmente va a ser la raíz de esta resta. Esto es 36 aproximadamente. Por lo tanto, la resultante va a ser aproximadamente 6. Perfecto. Entonces, el valor del campo resultante, no nos tenemos que olvidar de lo que habíamos dicho al principio. Tenemos este 10 a la 6 newton sobre coulomb que hay que agregarle. Entonces el campo resultante es igual a 6 por 10 a la sexta newton sobre coulomb. Está toda la misma escala. Y ese es el valor. Y finalmente, para saber la orientación del ángulo este que vamos a poner en celeste, deberíamos usar el teorema del seno. Vamos a llamarle ese ángulo θ. Tendríamos que usar el teorema del seno. Y el teorema del seno podemos escribir como que la resultante sobre el seno del ángulo alfa, que vamos a poner acá abajo,
que va a ser igual al ángulo de 60 que calculamos antes por propiedad de los triángulos. Va a ser igual a b sobre el seno de θ. Por lo tanto tenemos 6 sobre seno de 60 igual a 2,22 sobre el seno del ángulo que estamos buscando. Vamos a despejar. Nos queda que el seno de θ es igual a 2,22 dividido 6 por el seno de 60 grados. Por lo tanto, θ se despeja como el arcoseno del resultado de esta cuenta, que es 0,32. Y finalmente, θ es igual a 18,69, que podemos expresar como 18 grados 41 minutos. Y ese es el valor del ángulo. Por lo tanto tenemos ya el ángulo y el valor del resultante, por lo que terminamos el ejercicio.